La inteligencia artificial ha revolucionado el modo de relacionarnos con la tecnología y con nuestro entorno. Su enorme crecimiento en los últimos años ha dado lugar a prometedoras aplicaciones en todos los ámbitos, también en el de las ciencias de la salud. Desde el diagnóstico de enfermedades, la detección e identificación de lesiones, hasta el desarrollo de fármacos o exoesqueletos que facilitan la movilidad de quienes la han perdido. Cada vez es más amplia la lista de ejemplos de cómo puede ayudarnos esta tecnología. De hecho, hay casos en los que la inteligencia artificial es más eficaz que los profesionales médicos a la hora de detectar ciertas patologías. Pero a pesar de los desarrollos exitosos, aún existen muchos problemas que hay que salvar para que la implantación de algoritmos de aprendizaje automático o aprendizaje profundo sea una realidad en la práctica clínica diaria. Problemas que tienen que ver con los datos, o mejor dicho, con la falta de datos suficientes y fiables para emitir diagnósticos correctos, y con los algoritmos y sus posibles sesgos. También entra en juego la ética y la legalidad, cuestiones que no son menores, porque hay que pensar y decidir hasta dónde estamos dispuestos a dejar nuestra salud en manos de una máquina. Esto es Ciencia para Leer. Te damos la bienvenida a un espacio donde exploramos la ciencia y la tecnología que nos rodean. Hoy está al otro lado del teléfono Lara Lloret. Lara es científica del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria. En la actualidad trabaja en aprendizaje profundo orientado fundamentalmente al diagnóstico médico por imagen y es coautora junto con Miriam Cobo del libro Inteligencia Artificial y Medicina, editado por el CSIC y Catarata. Con ella vamos a hablar sobre los desafíos a los que se enfrenta la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Bienvenida, Lara. Gracias por estar con nosotras. Hola, gracias a vosotras por la invitación. Pues comenzamos, si te parece, porque en 2022 la RAE eligió inteligencia artificial como palabra del año, o como palabras del año. Y a mí me gustaría, así para empezar y entrar en materia, que nos expliques en qué consiste la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial, hay muchas definiciones, pero la que yo suelo utilizar es que es la capacidad de las máquinas para llevar a cabo tareas que son propias de la inteligencia humana. Y esta definición es importante para mí hacerla así por la parte de tareas, porque de momento las inteligencias artificiales que hay llevan a cabo tareas concretas, pero todavía no existe una inteligencia general como la nuestra, que pueda llevar a cabo cualquier tarea, que se nos da bien, pues desde hacer música, practicar un deporte o resolver un crucigrama, ¿no? También el año pasado, la Unión Europea dio por primera vez luz verde a un sistema que emplea inteligencia artificial para analizar radiografías de tórax sin la intervención de una persona experta en radiología. Está claro, Lara, que la forma de ejercer la medicina ha cambiado. Pues este sistema que se aprobó hace una especie como de triaje. Es de radiografía de tórax, como comentabas, y básicamente lo que dice es si hay algo anómalo en las radiografías o no. Entonces, si hay algo anómalo, así de manera general, pues pasaría a un especialista y si no se detecta nada anómalo, bueno, pues entonces se consideraría que esa persona está sana y no habría que hacer nada con ello o se le daría una prioridad muy baja a que una persona revisara esas imágenes. Parece que la interpretación de imágenes es una de las áreas donde mayor repercusión ha logrado la IA y eso se traduce en mejoras en el ámbito médico, como explicabas, pero además de este caso, ¿qué otros ámbitos de uso tiene? ¿Cómo se utiliza? Como asistente en el trabajo de planificación y de tratamiento es algo que desde hace ya unos años se utiliza de manera transparente casi para el médico en muchas de las aplicaciones. El tema es que cuando ya entramos a hablar para tema de diagnóstico por imagen, entonces aunque hay cientos de aplicaciones académicas que funcionan muy bien, sin embargo hay muy pocas de estas aplicaciones de diagnóstico o incluso de pronóstico que se estén usando de verdad en la práctica clínica diaria. O sea que, bueno, que todavía es algo que académicamente tiene muchísimo potencial, pero en la clínica todavía no se ha visto reflejado.
Y quizá, Lara, lo que te voy a comentar ahora tenga relación, porque en el libro habláis de la paradoja existente entre ese gran potencial de la inteligencia Mm, artificial y los datos disponibles. En concreto, ponéis el foco en sí. la calidad de esos datos, Mm. precisamente para que esa tecnología pueda trabajar bien, correctamente y arrojar resultados. No sé si está relacionado con lo que planteabas. El tema es que aunque vivimos en la era de los datos y todos sabemos que estamos rodeados de datos y generando datos de manera continua, pues luego el dato en sí no vale para nada. Quiero decir, tiene que ser el dato o los conjuntos de datos que hayan sido tomados de una determinada manera, con una cierta calidad, preparados de una manera determinada para entrenar estos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Ahora poco a poco, pues yo cada vez conozco más hospitales que están empezando a poner grupos de ciencia de datos y a empezar a preocuparse de esto más de cara al futuro. Pero claro, los datos que teníamos hasta ahora, muchos de ellos pues no cumplen con esto, o incluso ya no solo la parte técnica de que no tengan la calidad adecuada o que no estén etiquetados adecuadamente, sino bueno, pues otras muchas cosas como los sesgos que pueden tener los datos, que cómo hayan sido tomados y demás, que son cosas que hay que estudiar y analizar bien, porque si los datos tienen sesgos, la inteligencia artificial va a aprender de estos sesgos. Así que bueno, pues todo esto son los retos que te comentaba, ¿no? Para que todo esto sea una realidad. Claro, y no sé si seguiremos ampliando la lista de retos, pero ahí voy con otra cuestión que es la relativa a los datos y que toca de lleno también con ellos, que es la privacidad. ¿Cómo se garantizan esos sistemas? En general, los datos, pues hay muchas maneras de anonimizarlos adecuadamente o de agregarlos, que es combinar estos datos de manera que usas la combinación en lugar de los datos individuales, de manera que ya no estás exponiendo datos individuales de un paciente. Pero luego hay datos que si los anonimizas, pues probablemente pierdas la información que necesitas para entrenar la red neuronal. En muchos casos, por ejemplo, datos genéticos. Casi por definición, si los anonimizas, pierdes información que te puede resultar útil, ¿no? Entonces, ya hay otros sistemas, pues por ejemplo, que lo que se llama el aprendizaje federado, que cada vez está más extendido, que es, pues en lugar de tú tener que darme tus datos y sacarlos de ese entorno seguro, que quizás sea el hospital, la inteligencia artificial entrena en tu hospital y luego recojo esa inteligencia artificial, pero yo nunca llego a ver los datos, solo llego a ver la inteligencia artificial ya entrenada, ¿no? Hay que ser creativos ahí también, ¿verdad? Claro. Mira, es que yo no te entiendo, miénteme más, no te entiendo, por favor. Decís que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la toma de decisiones y a proporcionar predicciones precisas, pero para que esto suceda es fundamental que las personas entiendan cómo funciona, entendamos cómo funciona. Y ahí ya entramos de lleno en los algoritmos y en un término que a mí me resulta bastante curioso y a la vez un poco inquietante. ¿Qué pasa con lo que llamáis la caja negra? A ver, el tema es que aunque a nivel matemático entendemos perfectamente cómo funcionan los algoritmos que utilizamos en inteligencia artificial, o sea, no es cuestión de que sea una caja negra de no sabemos qué operaciones está haciendo, pero luego es difícil que un humano entienda en qué cosas se está fijando esa inteligencia artificial para tomar las decisiones. Es difícil, para empezar, porque el tipo de cosas en las que se fija el algoritmo muchas veces no serían las mismas en las que nosotros nos fijaríamos. E incluso si somos capaces de ver en qué se está fijando, puede que no le demos una interpretación desde el punto de vista humano que sepamos relacionar con algo médico muchas veces, ¿no? Y esto, claro, es algo que preocupa, porque cuando, en general, siempre queremos saber por qué se toman las decisiones respecto a nosotros y mucho más cuando se trata de algo relacionado con la medicina. Y luego, no solamente es que preocupe, es que entender esto es fundamental para explotar al máximo los beneficios de la inteligencia artificial, porque qué maravilla tener un sistema que hace una tarea muy bien y que lo hace de una manera distinta a mí, porque seguro que voy a aprender algo nuevo. Y además, en el libro también citáis un ejemplo real vuestro de trabajo de investigación con radiografías y relacionada con la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Muy rápidamente, junto con la gente del Hospital de Valdecilla, del Servicio de Radiodiagnóstico, nos proporcionaron datos etiquetados, todo, bueno, pues estupendo, muy muy rápido, para hacer un sistema que distinguiera neumonía de COVID
que por aquel entonces, como estábamos en pandemia, se asumía que si tenías neumonía, pues el 90% iba a ser COVID, y de pacientes pues sanos, ¿no? Y bueno, lo queríamos hacer sobre todo porque al estar en ese modo de saturación de la sanidad, pues había gente que estaba mirando esas radiografías que normalmente pues igual no tenía mucha experiencia en el campo, porque básicamente estaba como todo el mundo ayudando. Pues entrenamos el sistema y nos funcionaba muy bien, nos funcionaba casi con una eficiencia del 100%. Y una de las cosas que hicimos fue pues utilizar alguno de estos métodos de interpretabilidad. Y estos métodos lo que hacen a veces es, cuando trabajas con imágenes, es marcarte en qué zonas de la imagen se está fijando más el algoritmo para tomar su decisión. Entonces ahí vimos que se estaba fijando en la zona que se tenía que fijar, pero que también se fijaba casi siempre en la clavícula de los pacientes, cuando eran patológicos. Entonces descubrimos que, claro, los pacientes estaban graves y que tenían una postura extraña al respirar, como que estaban así contraídos con los hombros y tal, pues porque les dolería respirar o les costaría. Entonces la inteligencia artificial se estaba fijando en algo que era real, pero claro, tú no quieres que el algoritmo se fije en eso para tomar su decisión, porque no quieres que te venga alguien que tiene pues una estructura así un poco especial de los hombros y tal, y automáticamente te diga que esa persona está enferma cuando no lo está. Entonces, pues ahí es un gran ejemplo donde nos damos cuenta de un sistema que si no llegamos a emplear estas técnicas de interpretabilidad, hubiéramos tenido un sistema sesgado. Y claro, nos dimos cuenta, lo corregimos, bajó la eficiencia de nuestro sistema un poco, pero por lo menos supimos que era un método más robusto. Claro, ya ha salido en varias ocasiones, ya en esta conversación breve que llevamos, la palabra sesgos. Cada vez que hablamos sobre algoritmos aparece, ¿verdad? Y ya, aparte de lo que ya nos has comentado, ¿qué nos puedes decir de ellos? ¿Qué tipos afectan al ámbito médico? Aunque ya has mencionado algunos. Están ahí, pues algunos de los sistemas de inteligencia artificial sacados pues por grandes universidades, grandes colaboraciones, grandes empresas, pues se ha descubierto que tenían sesgos, como por ejemplo muchas de estas investigaciones se hacen, por ejemplo en Estados Unidos, en universidades asociadas a hospitales que están en zonas pues de gente con un poder adquisitivo alto, con pues un nivel educativo alto y demás. Muchas veces voluntarios, que muchas veces son de la propia universidad y demás, y eso ya, pues los sesgos que puedas tener de sexo o los sesgos que puedas tener de color de piel y demás, pues los vas a tener ahí en tu muestra simplemente por dónde estás cogiendo esos datos, ¿no? Y cada vez se ve más que muchos de estos estudios están sesgados y que luego hay que hacer pues eso, intentar pues de alguna manera artificial esos sesgos quitarlo para que la red neuronal no los aprenda, ¿no? Porque al final aprende de nosotros. De todas formas, por poner también una nota positiva, es verdad que habíamos dicho al principio que la IA ha revolucionado sin duda nuestro mundo y esto de que la máquina supere en ciertas funciones al ser humano no es nuevo, obviamente, la tecnología, la historia de la tecnología sí nos lo dice, pero que sea mejor en el diagnóstico, no sé si tiene precedentes. Bueno, o sea, a mí no me sorprende que pueda mejorarnos en casi todo una máquina, siempre y cuando sean esas tareas aisladas que te comentaba al principio, ¿no? Al final, casi todas estas cosas de las que estamos hablando es encontrar patrones, que encontrar patrones en el fondo es algo matemático, ¿no? Y la máquina va a ser mucho más eficiente que nosotras haciéndolo. El tema es que, claro, nosotros somos mucho más, que somos capaces de enlazar conceptos, de relacionar lo que hemos obtenido en este experimento con el que hemos obtenido en aquel experimento y de llegar a conclusiones. O sea, hay como un poco de miedo decirlo de que nos superan las máquinas. A mí no me asusta porque, ya te digo, nos superan en ciertas tareas, haciendo ciertas cosas, pero en ningún caso yo considero que eso hace una máquina más inteligente que un ser humano, ¿no? Y también ahí en el ambiente flota el componente, yo creo que nada trivial, ético, ¿no? Porque es, por supuesto, transversal a todos los campos donde se aplica la IA, pero en medicina quizá con más importancia, con más relevancia, ¿no? ¿Cómo afecta el componente ético a todos vuestros desarrollos, a todo el trabajo que realizáis? Yo creo lo importante es, bueno, lo que se está haciendo ya, que es trabajar en ese marco ético que tiene que estar claro para todas las partes involucradas
en una actividad en la que haya una inteligencia artificial y conocer esas reglas del juego y que estén bien determinadas. Pero no hay algo tan trascendental como para de verdad estar hablando de una ética como si casi tuvieran conciencia esas inteligencias artificiales. Yo creo que el ser éticos pasa por entender, o sea, al menos en el contexto de la medicina, ¿no? Entender de la mejor manera posible estos algoritmos, que es lo que se está intentando hacerlos lo más robustos posibles, lo menos sesgados posibles y, por supuesto, utilizarlos para el bien, para intentar ayudar e intentar mejorar el diagnóstico y demás. ¿Cómo he llegado hasta aquí? En esa sección nos gusta conocer qué os llevó al mundo de la investigación. Lara, ¿tú cómo pasaste de dedicarte a la física de partículas, en concreto a la búsqueda del bosón de Higgs, que creo que fue el tema de tu tesis, a trabajar en la aplicación de la IA en diagnóstico médico? Yo hice el doctorado, como dices, en partículas, en física de partículas, y luego incluso llegué a hacer un postdoctorado en ello. Y la verdad es que, aunque me gusta mucho la ciencia fundamental, la física fundamental, después de trabajar tantos años en ello y encima de haber vivido algo que probablemente no iba a volver a repetir nunca en mi carrera, como fue el poder formar parte del descubrimiento del bosón de Higgs con todo lo que implicó y demás, pues echaba un poco en falta algo más aplicado. Y como en el CERN donde yo trabajaba, pues trabajábamos con grandes cantidades de datos y ya utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, pues me pareció que el usar la inteligencia artificial aplicada a medicina, especialmente porque también echaba en falta como algo aplicado, pero además que tuviera un impacto social de alguna manera, ¿no? Me faltaba un poco eso en mi día a día. Y me pareció la combinación perfecta, pues de usar las herramientas que había aprendido durante mi doctorado y después durante el postdoctorado a algo que tenía mucho más impacto real en el día a día. La contraportada. Ahora toca invitar a las personas que nos oyen a leer vuestro libro. Lara, ¿cómo resumirías su contenido? Pues el libro comienza contando los conceptos básicos de la inteligencia artificial y de los algoritmos que se usan en inteligencia artificial, y no solamente los básicos, incluso se llega a explicar conceptos un poquito más avanzados, pero siempre de una forma que hemos intentado que sea accesible, amena y espero que interesante. Y luego pues hacemos un recorrido a todos estos retos que hoy hemos dado algunas pinceladas relacionados con los datos, con los algoritmos, con la seguridad y con la ética y la legalidad, para exponer un poco pues dónde estamos y dónde vamos, dónde pretendemos ir con la investigación en los próximos años. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Y tú trabajas en el Instituto de Física de Cantabria y hay muchos aficionados, muchos fans del mundo de la física que siguen eventos y canales de divulgación sobre este ámbito. Por eso quería preguntarte cuál crees tú que debe ser el papel de la comunidad científica en esto de acercar la ciencia a la sociedad, en esto de hacer divulgación. Bueno, yo estoy muy involucrada en temas de divulgación, es algo que me gusta mucho y que me parece muy importante, y creo que la comunidad científica, pues los investigadores que trabajamos en lo público, es algo que debemos, es uno de los retornos, yo creo, que debemos dar a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues yo espero que con la divulgación pues se le acerque un poquito más la ciencia a la gente, haga que se interesen más por estos temas, porque el entender un poquito mejor siempre hace que nos parezca todo mucho más interesante y que queramos indagar un poco más. Y yo creo que la gente sepa de ciencia un poco y esté interesada y no le parezca algo ajeno es fundamental, sobre todo porque creo que los retos que nos quedan por delante como humanidad para los próximos años pasan por conseguir desarrollos científicos adecuados. Lara, muchísimas gracias de nuevo por habernos explicado este prometedor campo de investigación y a seguir avanzando en ese camino que aún queda por recorrer para integrar la IA en la práctica clínica diaria, y mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotras por la invitación y ha sido un placer.
Y hasta aquí llega Ciencia para leer. Ya sabes que el libro Inteligencia Artificial y Medicina y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad, y que todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. Si te has quedado con ganas de saber más, pues solo tienes que suscribirte a este podcast. En la producción y edición ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.